Buenas, bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos de ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer un ejercicio de ecuaciones diferenciales exactas con factor integrante. El factor integrante que vamos a sacar es el factor integrante con respecto de x. Fíjense que si nosotros tenemos este factor integrante con respecto de x, lo primero que tenemos que verificar antes de empezar es si es exacta o no, para descartar eso. Entonces vamos a, lo primero, a encontrar la derivada parcial de m. Para nosotros este es el valor de m y este de aquí es el valor de n, verificando que tenga la estructura. Vamos a sacar la derivada parcial de m con respecto de y. Para esto se convierte x en constante, o sea que solo derivamos y, sería 3x, y aquí la derivada de y sería 2y. Fíjense, ya tenemos el valor de m, y el valor de n con respecto de x, o sea la derivada parcial de n con respecto de x, se queda como constante y derivamos x, sería 2x más y. Fíjense que no es exacta, pero tenemos una posibilidad de encontrar un factor integrante que convierta en exacta a esta ecuación diferencial. Podemos ir probando. En este caso, es el primer caso, vamos a restar m de y con menos n de x y ver qué nos resulta, y dividirlo para n. Entonces restamos esto, 3x menos 2x nos queda x, 2y menos y nos queda y. Fíjense que arriba nos quedaría x más y sobre n, pero n para nosotros es x al cuadrado más xy. Si nosotros sacamos factor común en la parte de abajo, x, entonces nos quedaría x más y, se puede cancelar esta expresión y nos queda 1 sobre x. Y 1 sobre x está con respecto de x, entonces se puede sacar el factor integrante. Hay solución con factor integrante. Vamos a borrar todo esto y vamos a usar la fórmula para sacar el factor integrante. Sería Euler elevado a la 1 sobre x, que es el valor que sacamos de la función de x. Esto es igual a Euler, logaritmo natural de x, que se cancela y el factor integrante es x. O sea que si multiplicamos a este factor integrante x por m y por n, vamos a convertir a esta ecuación diferencial que no es exacta en exacta. Entonces multiplicamos 3x al cuadrado más xy al cuadrado, ya está m multiplicado por x, y vamos a multiplicar a n por x, nos quedaría x al cubo más x al cuadrado y de y con respecto de x es igual a 0. Entonces m y n. Entonces vamos a verificar si es exacta ahora. La derivada parcial de m con respecto de y, solo derivamos y, nos quedaría x al cuadrado como constante, y derivamos y, aquí nos quedaría más 2xy. Y ahora n con respecto de x, vamos a derivar x y y quedaría como constante, sería 3x al cuadrado, derivamos x, acá derivamos x y y como constante sería 2xy. Fíjense que la hemos convertido en exacta al momento de encontrar este factor integrante. Y de aquí, pues, se resuelve normalmente como habíamos aprendido. Vamos a borrar esta parte de acá, pero se resuelve ya la ecuación diferencial de la nueva ecuación diferencial, o sea, de la que fue afectada por el factor integrante, fue multiplicada. Entonces, en primera instancia vamos a utilizar el primer teorema, que es que phi con respecto de x, la derivada parcial de phi con respecto de x es igual a m. Entonces quiere decir que vamos a integrar phi con respecto de x. Vamos a integrar phi con respecto de x para encontrar phi.
Entonces vamos a encontrar, para hacerlo mucho más explícito para los que no lo vieron, esta nomenclatura de aquí significa la derivada parcial de phi con respecto de x igual a m. Entonces yo puedo derivada parcial de phi, m, derivada parcial, derivada parcial de x pasa al otro lado, y ahora sí, integro esto y esto. Para sacar aquí quedaría phi igual a esta expresión, pero m tendríamos que integrarlo con respecto de x. Entonces sería derivada parcial de phi, integral de la derivada parcial de phi. El m sería este de aquí, este elemento, 3x al cuadrado y más xy al cuadrado, derivada parcial de phi. Aquí si integramos y derivamos, pues nos queda simplemente phi, que es igual a derivada, la integral parcial con respecto de x. Esto es una integral parcial, así que lo que debemos hacer es mantener como constante y integrar la otra parte. Entonces sería, la integral de esto sería x al cubo sobre 3 y y quedaría como una constante más la integral de x al cuadrado sobre 2 y y al cuadrado quedaría ahí tal cual, más una constante que es una función con respecto de la otra variable. Ahora vamos a usar la otra parte del teorema, que nos dice que phi con respecto de y es igual a n. O sea que si yo derivo parcialmente esta función con respecto de y, es igual a n, con el objetivo de despejar h de y. Aquí se puede cancelar este 3 con este 3 y voy a derivar phi con respecto de y. Si derivo phi con respecto de y, se mantiene constante x al cubo, la derivada de y es 1, más, si derivo con respecto de y, derivo esta parte y la otra parte se mantiene constante, sería x al cuadrado sobre 2 constante, 2y, se cancela esto con esto, más la derivada de la función, esto igualado a n, que sería x al cubo más x al cuadrado más y. Fíjense, se cancela este término x cubo con x cubo y se cancela este término con este término y nos queda que la h' de y es igual a 0. No necesariamente tiene que salir 0, a lo mejor puede salir una función, todo depende del ejercicio, ¿no? Fíjense que aquí nosotros tenemos que, vamos a borrar esta parte de acá, hasta phi, que phi lo vamos a necesitar para ponerle a la solución, que h' de y es igual a 0. Esto es igual que la derivada de h con respecto de y es igual a 0. Esto, la derivada de h de y pasa a multiplicar y es igual a 0. Integramos y la función h es igual a una constante. La integral de 0 es una constante. O sea que ya tenemos el valor de h, que es k. Entonces vamos a utilizar el formato de la solución, que es phi igual a c. Ya tenemos todo completo phi, que sería x al cubo y más 1 medio de x al cuadrado y al cuadrado más una constante k, y esto igual a c, utilizando esto. Pero esta constante pasa al otro lado y se convierte en una sola constante, sería x al cubo y más 1 medio de x al cuadrado y al cuadrado igual a c. Esta sería la solución implícita de esta ecuación diferencial, pues no está despejado y la podemos dejar así.